¿Alguna vez te has sentido invisible ante los ojos de quienes deberían verte? Esta historia te mostrará cómo el poder a veces reside en aquello que los demás no quieren ver. Si esta historia resuena contigo, no olvides dejar tu comentario sobre una situación donde te subestimaron y cómo respondiste. Tu experiencia puede inspirar a otras mujeres que enfrentan desafíos similares. El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago bullía con la actividad propia de un viernes por la tarde, multitudes diversas avanzando como ríos humanos entre las terminales relucientes mientras los altavoces anunciaban salidas y llegadas en un murmullo constante que se mezclaba con el zumbido de conversaciones en docenas de idiomas. Teresa Morales, de 53 años, avanzaba con paso decidido por el terminal, su maleta de ruedas siguiéndola obedientemente mientras esquivaba familias con niños inquietos y ejecutivos de mirada perdida en sus teléfonos. Su cabello crespo con mechones plateados enmarcaba un rostro que había aprendido a mantener sereno incluso en las situaciones más tensas, y sus ojos castaño oscuro, atentos y perspicaces, escaneaban automáticamente cada rincón del espacio, un hábito desarrollado durante sus 22 años como agente del FBI especializada en crímenes financieros internacionales. Sus manos, marcadas por líneas que hablaban de experiencia y determinación, sostenían con firmeza el pasaporte y el boleto de primera clase para el vuelo A347 con destino a Miami, una concesión poco habitual que la agencia había autorizado debido a la importancia de la operación encubierta que estaba a punto de comenzar. Teresa se detuvo brevemente ante un ventanal que ofrecía una vista panorámica de las pistas, donde los aviones despegaban y aterrizaban bajo un cielo otoñal teñido de gris plomizo, un momento que aprovechó para enviar un breve mensaje a sus hijos. Todo en orden, los amo, un ritual que nunca omitía antes de cada misión. Como si esas sencillas palabras formaran un puente invisible entre su peligrosa vida profesional y el cálido núcleo familiar que había mantenido como madre viuda tras la muerte de Roberto 7 años atrás. Con un movimiento casi imperceptible, sus dedos rozaron el pequeño broche de plata que llevaba en la solapa del blazer azul marino, una pieza que había pertenecido a su abuela Dolores, quien había emigrado de Honduras a Estados Unidos para trabajar como empleada doméstica en casas donde frecuentemente era tratada como si fuera invisible. Una lección sobre dignidad silenciosa que Teresa había absorbido profundamente y que ahora, irónicamente, utilizaba en su favor durante las operaciones encubiertas. El mostrador de embarque preferente presentaba una fila considerablemente más corta que la del embarque general, compuesta principalmente por hombres de negocios con trajes impecables y mujeres con accesorios de diseñador. Un ecosistema socioeconómico al que Teresa no pertenecía naturalmente, pero en el que había aprendido a moverse con una confianza imperturbable forjada a través de múltiples operaciones e infiltraciones. La agente del mostrador, una mujer rubia de aproximadamente 30 años, levantó la vista con una sonrisa ensayada que vaciló casi imperceptiblemente al ver a Teresa, un microgesto que otro observador menos experimentado habría pasado por alto pero que Teresa registró automáticamente, archivándolo junto a las docenas de reacciones similares que había experimentado a lo largo de su carrera en espacios dominados por personas que no esperaban ver a una mujer afrolatina ocupando posiciones de autoridad. Con una amabilidad profesional que ocultaba cualquier reacción a ese momento fugaz, Teresa presentó su documentación y escuchó la información rutinaria sobre el embarque mientras su mente ya estaba ocupada en los detalles de la operación que la llevaba a Miami. Una compleja red de lavado de dinero vinculada al tráfico de personas que había eludido a las autoridades durante años, operando bajo la fachada de negocios legítimos y conexiones de alto nivel en el sector financiero. La agente del FBI sabía que esta misión, denominada Operación Espejo, representaba tanto un hito profesional como un desafío personal, ya que coincidía con el 7º aniversario de la muerte de Roberto, su esposo, quien había fallecido inesperadamente de un aneurisma mientras ella se encontraba en una misión en el extranjero. Un evento que había teñido para siempre su relación con su trabajo con una compleja mezcla de dedicación y culpa. Mientras se dirigía hacia la sala VIP con su tarjeta de embarque en mano, Teresa repasaba mentalmente el perfil de los sospechosos clave, imágenes y datos que había memorizado meticulosamente, sabiendo que su capacidad para reconocer conexiones sutiles y patrones ocultos era lo que la había convertido en una de las mejores agentes de su unidad, a pesar de que, o quizás precisamente porque, a menudo era subestimada por aquellos a quienes investigaba. La sala VIP ofrecía un oasis de tranquilidad en contraste con el bullicio del terminal, con sus sillones de cuero, iluminación tenue y el murmullo discreto de conversaciones sostenidas en tonos moderados que creaban una atmósfera de exclusividad y privilegio. Teresa eligió un asiento estratégicamente ubicado desde donde podía observar tanto la entrada como la mayoría del espacio, una costumbre profesional que se había integrado completamente en sus hábitos cotidianos. Mientras esperaba el anuncio de embarque, extrajo de su bolso un elegante iPad que contenía, bajo capas de encriptación, los detalles de la operación que la agencia había estado preparando durante meses.
El seguimiento de transacciones sospechosas que vinculaban a corporaciones aparentemente legítimas con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas desde Centroamérica y el Caribe. Sus pensamientos viajaron momentáneamente hacia Miguel, su hijo mayor de 30 años, ahora profesor de economía en la Universidad de Illinois, y Elena, su hija de 27, actualmente completando su residencia en neurocirugía, recordando los sacrificios y malabarismos que había supuesto criarlos mientras construía su carrera en el FBI. Especialmente tras quedar viuda. El anuncio del embarque preferente resonó por los altavoces de la sala, interrumpiendo sus reflexiones, y Teresa guardó cuidadosamente sus pertenencias, preparándose para abordar el avión que la llevaría hacia una misión donde, una vez más, su capacidad para navegar entre mundos dispares, como mujer de color en posiciones tradicionalmente dominadas por hombres blancos, como agente federal en entornos criminales, como profesional dedicada y madre entregada, sería puesta a prueba de maneras que aún no podía prever. Al ponerse de pie y dirigirse hacia la puerta, tocó nuevamente el broche de su abuela, un gesto que para ella representaba no solo un vínculo con sus raíces, sino un recordatorio de la fortaleza inherente a aquellas mujeres que, como Dolores, habían sobrevivido y prosperado precisamente porque aquellos que ostentaban el poder nunca las habían considerado lo suficientemente importantes como para temerlas, un error de cálculo que Teresa había transformado en su mayor ventaja profesional a lo largo de los años. Esta historia va revelando cómo el racismo cotidiano puede chocar con realidades inesperadas. Si te está gustando este relato sobre Teresa y su misión, asegúrate de activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna parte de esta historia que apenas comienza a desentrañarse. ¿Has vivido alguna situación donde alguien te juzgó por tu apariencia? Compártelo en los comentarios. El Airbus A320 de American Airlines con destino a Miami ya había completado su abordaje cuando Teresa Morales se acomodó en su asiento 3C de primera clase, colocando cuidadosamente su pequeña maleta de mano en el compartimento superior y su bolso debajo del asiento frente a ella, donde pudiera acceder fácilmente a sus pertenencias esenciales. La cabina de primera clase, con sus amplios asientos de cuero color crema y el discreto murmullo del sistema de aire acondicionado, ofrecía una burbuja de comodidad aislada del bullicio de la clase turista que Teresa rara vez experimentaba en sus viajes de trabajo. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, la agente del FBI aprovechó para observar discretamente a sus compañeros de cabina, un matrimonio de edad avanzada que hablaba en susurros sobre sus planes en Miami Beach, una ejecutiva joven completamente absorta en su computadora portátil y dos asientos vacíos, incluyendo el 3 de junto al suyo, que según la información que había recibido durante su preparación para la misión, estaba reservado a nombre de Eduardo Serrano, un prominente desarrollador inmobiliario de 62 años con conexiones en el sur de Florida y presunto intermediario en operaciones de lavado de activos para la red criminal que la agencia llevaba meses investigando. Teresa extrajo un libro de su bolso, una biografía de Georgia O'Keeffe que había estado leyendo intermitentemente durante semanas, y se dispuso a mantener su fachada de pasajera común mientras su mente analizaba los posibles escenarios que podrían desarrollarse durante las próximas horas. La azafata le ofreció una bebida de bienvenida, y Teresa aceptó un agua con limón, intercambiando amabilidades profesionales con la tripulante cuya placa identificativa la nombraba como Luisa Vega, una mujer de aproximadamente 48 años con rasgos latinoamericanos y una sonrisa que parecía genuina incluso después de lo que seguramente había sido un largo día de trabajo. El sonido de una conversación en tono elevado captó la atención de Teresa momentos antes de que un hombre de complexión robusta y cabello entrecano pulcramente peinado apareciera en la entrada de la cabina, seguido por un asistente de vuelo que cargaba un elegante maletín de cuero y un abrigo. Eduardo Serrano avanzó con la confianza característica de alguien acostumbrado a ocupar espacios exclusivos, sus zapatos italianos brillantes resonando ligeramente sobre la alfombra de la cabina mientras sus ojos recorrían los asientos buscando el suyo. La expresión de Serrano cambió sutilmente al identificar su asiento junto a Teresa, un microgesto que para el ojo no entrenado habría pasado desapercibido, pero que para la gente del FBI con más de 2 décadas de experiencia leyendo comportamientos humanos, comunicaba con claridad meridiana una mezcla de sorpresa y desagrado. El hombre se detuvo un instante, como recalculando algo en su mente, antes de dirigirse al asistente de vuelo con un tono que intentaba ser discreto pero que Teresa podía escuchar perfectamente. «Debe haber algún error», comentó Serrano mientras señalaba imperceptiblemente en dirección a Teresa. «¿No hay otro asiento disponible en primera clase?» El joven asistente, visiblemente incómodo, le explicó en voz baja que el vuelo estaba completamente lleno y que los asientos habían sido asignados según el orden de reserva y las preferencias de los pasajeros frecuentes. Serrano exhaló con resignación apenas disimulada y finalmente se aproximó a su asiento, ofreciendo a Teresa un asentimiento mínimo que no alcanzaba a ser un saludo, mientras se acomodaba cuidadosamente para evitar cualquier contacto accidental con ella,
una coreografía de distanciamiento que resultaba casi cómica en su obviedad. Teresa, por su parte, respondió con una sonrisa educada y un breve buenas tardes antes de volver aparentemente a su lectura, mientras su mente registraba cada detalle del comportamiento de Serrano, la rigidez en sus hombros, la forma en que revisaba obsesivamente su reloj de lujo, un Patek Philippe Nautilus que costaba más que el salario anual de muchos empleados federales, y especialmente, el maletín que había colocado cuidadosamente bajo su asiento, asegurándose de que quedara completamente fuera del alcance de su compañera de viaje. La tensión entre ambos pasajeros se intensificó durante los procedimientos predespegue cuando Serrano solicitó a Luisa Vega que le sirviera un whisky on the rocks, añadiendo con una sonrisa que pretendía ser encantadora pero que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Después de todo, hay que hacer más llevadero este vuelo, ¿no es así? La azafata, manteniendo su profesionalismo, le explicó que las bebidas alcohólicas serían servidas una vez que el avión alcanzara la altitud de crucero, ofreciéndole mientras tanto agua, jugo o refresco. Serrano aceptó un agua con un gesto de impaciencia y luego se volvió hacia su teléfono, aparentemente revisando correos electrónicos importantes que requerían su inmediata atención. Teresa notó cómo deslizaba el dedo repetidamente por la pantalla con una tensión que contradecía su aparente despreocupación, y también observó que, en al menos 3 ocasiones, el hombre deslizó una mirada lateral hacia ella, como evaluando si estaba siendo observado. Los minutos previos al despegue transcurrieron en un silencio incómodo, interrumpido únicamente por los anuncios de seguridad y las instrucciones rutinarias de la tripulación. Teresa mantenía su pose relajada, pasando ocasionalmente las páginas de su libro mientras en realidad monitoreaba cada movimiento de su vecino de asiento, cuya incomodidad parecía aumentar a medida que se acercaba el momento del despegue. Cuando el capitán anunció por el sistema de altavoces que habían sido autorizados para el despegue y que el tiempo de vuelo estimado a Miami sería de aproximadamente 3 horas, Serrano se aferró ligeramente a los reposabrazos, revelando una ansiedad por volar que contrastaba con su aparente familiaridad con los viajes frecuentes sugerida por su tarjeta de embarque de pasajero élite. El avión comenzó a moverse por la pista, ganando velocidad rápidamente hasta que las ruedas se separaron del suelo y la aeronave inició su ascenso sobre el paisaje urbano de Chicago que gradualmente se transformaba en un mosaico de luces difusas bajo el cielo cada vez más oscuro. Durante estos momentos, Teresa experimentó una extraña sensación de déjà vu, recordando vívidamente una entrevista de trabajo que había tenido décadas atrás, recién graduada de la universidad, donde un hombre sorprendentemente similar a Eduardo Serrano la había mirado con la misma expresión de evaluación seguida de descarte, comunicándole sin palabras pero con absoluta claridad que no tenía el perfil adecuado para el puesto, una frase que había aprendido a reconocer como un eufemismo para no. Queremos personas como tú aquí. La aeronave alcanzó su altitud de crucero y el suave tintineo que indicaba que los pasajeros podían desabrochar sus cinturones resonó por la cabina, seguido por el movimiento inmediato de la tripulación para iniciar el servicio de bebidas y aperitivos. Luisa Vega se aproximó primero a la fila de Teresa y Eduardo, ofreciendo a cada uno una servilleta de tela y preguntando sus preferencias para beber. Cuando Teresa solicitó un té con limón, Eduardo no pudo contener un bufido apenas audible, como si la elección de bebida de su compañera de asiento confirmara algún tipo de prejuicio que ya había formado sobre ella. Insisto en que debe haber algún tipo de error con los asientos, comentó finalmente Serrano a la azafata mientras aceptaba su whisky, elevando ligeramente la voz para asegurarse de ser escuchado tanto por Luisa como por Teresa. Normalmente los pasajeros se agrupan según preferencias similares, usted entiende. La azafata, manteniendo una sonrisa profesional pero con una tensión visible en su mirada, le aseguró que todos los asientos habían sido asignados correctamente según el sistema de la aerolínea, agregando con un tono que mezclaba firmeza y cortesía que American Airlines se enorgullecía de ofrecer un servicio de primera clase a todos sus pasajeros sin distinción. Teresa agradeció a Luisa por el té, intercambiando con ella una mirada breve pero cargada de solidaridad femenina, mientras Eduardo se concentraba obstinadamente en su tablet, donde aparentemente revisaba planos arquitectónicos de lo que parecía ser un complejo residencial de lujo. El avión experimentó una ligera turbulencia que hizo que algunas gotas del whisky de Serrano salpicaran el dorso de su mano, y cuando Teresa, en un gesto automático de cortesía, le ofreció una de sus servilletas adicionales, el hombre la rechazó con un ademán brusco, como si el mero contacto con algo que ella hubiera tocado resultara contaminante. Este intercambio aparentemente trivial fue interrumpido por la vibración del teléfono de Teresa, quien al verificar la pantalla disimuladamente reconoció el código que indicaba un cambio crítico en la operación. El mensaje cifrado de su supervisor de campo, transmitido a través de una aplicación que simulaba ser un servicio de noticias financieras, informaba que según Nueva Inteligencia, uno de los principales objetivos de la Operación Espejo podría encontrarse a bordo del mismo vuelo, aunque
No se trataba de Eduardo Serrano, sino posiblemente de otro pasajero en primera clase o clase ejecutiva. Teresa sintió como su pulso se aceleraba ligeramente mientras su mente profesional comenzaba inmediatamente a recalibrar los parámetros de su misión, transformando lo que debía ser un simple vuelo de posicionamiento hacia Miami en un entorno operativo activo donde cada observación podría resultar crucial para la investigación. Esta historia de discriminación, poder y justicia está llegando a un punto crucial. Si crees que más personas deberían conocer las realidades del racismo cotidiano y cómo enfrentarlo con dignidad, comparte este video en tus redes sociales. Tu pequeña acción puede generar grandes cambios en la forma en que entendemos y combatimos la discriminación. ¿Qué otros temas sobre desigualdad social te gustaría que abordáramos en futuros videos? La turbulencia se intensificó repentinamente, haciendo que el avión se sacudiera con una violencia que provocó exclamaciones de sorpresa entre varios pasajeros mientras la señal de abrocharse los cinturones se iluminaba nuevamente, acompañada por la voz serena pero firme del capitán anunciando que atravesarían una zona de inestabilidad atmosférica durante los próximos minutos. Teresa Morales se aferró instintivamente a los reposabrazos de su asiento, observando de reojo cómo Eduardo Serrano, visiblemente afectado por la sacudida, derramaba parte de su whisky sobre el inmaculado puño de su camisa de diseñador, maldiciendo por lo bajo mientras intentaba limpiarse con una servilleta que resultaba insuficiente para la tarea. Aprovechando este momento de distracción, Teresa activó discretamente en su teléfono la aplicación de reconocimiento facial modificada por el Departamento Técnico del FBI, una herramienta que le permitiría escanear sutilmente a los pasajeros de primera clase comparándolos con la base de datos de sospechosos vinculados a la red de tráfico humano y lavado de dinero bajo investigación. La turbulencia, que en otras circunstancias habría sido un inconveniente, se convertía ahora en una oportunidad táctica que Teresa no desaprovecharía. Mientras el avión se estabilizaba gradualmente, ella fingió revisar las noticias en su dispositivo, girándolo ligeramente para capturar imágenes parciales de los demás pasajeros de la cabina sin levantar sospechas. Su atención se detuvo brevemente en una mujer elegante sentada en la fila opuesta, Caroline Winter según indicaba la discreta notificación que apareció en la pantalla de Teresa, una ejecutiva de 58 años, presidenta de una fundación de beneficencia con sede en Miami que, según los datos que aparecían codificados, había estado presente en al menos 3 eventos donde se sospechaba se habían realizado contactos para coordinar operaciones de la red criminal. Este dato, que no había aparecido en los briefings previos a la misión, confirmaba la información recibida sobre la posible presencia de un objetivo prioritario en el vuelo, añadiendo una nueva capa de complejidad a lo que inicialmente debía ser solo un vuelo de posicionamiento para Teresa. Eduardo Serrano, mientras tanto, había logrado controlar el desastre de su bebida derramada y ahora observaba con interés apenas disimulado a la misma mujer que había captado la atención profesional de Teresa, aunque aparentemente sin dar señales de reconocerla directamente, un detalle que el agente del FBI archivó mentalmente para su posterior análisis. La turbulencia se dio finalmente, permitiendo que el servicio de a bordo se reanudara con la eficiencia ensayada de la tripulación experimentada, quienes ahora comenzaban a preparar el servicio de comida para la primera clase. Luisa Vega se aproximó nuevamente a Teresa y Eduardo, ofreciéndoles toallitas húmedas perfumadas y la carta de opciones para la cena, un gesto de normalidad que contrastaba con la creciente tensión oculta que Teresa experimentaba al estar simultáneamente atenta a sus dos posibles objetivos de vigilancia. Mientras estudiaba las opciones del menú, Teresa activó discretamente la función de escaneo de dispositivos próximos en su teléfono, otra herramienta especializada que le permitiría detectar comunicaciones sospechosas en un radio limitado. Una precaución estándar en situaciones donde se sospechaba que los objetivos pudieran estar coordinando operaciones en tiempo real. Para su sorpresa, el dispositivo identificó una transmisión encriptada originada precisamente desde el teléfono de Eduardo Serrano, quien aparentemente estaba enviando mensajes utilizando un protocolo de seguridad que resultaba extremadamente inusual para comunicaciones comerciales legítimas. Teresa mantuvo su expresión neutral, una habilidad perfeccionada durante años de trabajo encubierto, mientras su mente procesaba rápidamente las implicaciones de este descubrimiento. O bien Serrano era efectivamente parte de la red bajo investigación, o se trataba de alguien con conocimientos y razones para utilizar comunicaciones de alta seguridad. Posiblemente otro agente o un informante no identificado previamente. Eduardo, ajeno al escrutinio tecnológico al que estaba siendo sometido, ordenó el salmón para la cena con un tono que mezclaba condescendencia y falsa amabilidad hacia Luisa, añadiendo que esperaba que esta vez la comida estuviera a la altura del precio del boleto, comentario que provocó una breve mirada de irritación en el rostro habitualmente compuesto de la azafata. Cuando llegó el turno de Teresa para ordenar, eligió el pollo con hierbas, intercambiando con Luisa algunas palabras amables sobre la dificultad de mantener la compostura durante la turbulencia,
Una conversación aparentemente trivial que sin embargo establecía una sutil alianza femenina que no pasó desapercibida para Eduardo, quien frunció ligeramente el ceño antes de volver su atención hacia su tablet, donde ahora revisaba lo que parecían ser estados financieros con cifras sorprendentemente elevadas que Teresa alcanzó a vislumbrar por el rabillo del ojo. El sonido de una notificación en el teléfono de Teresa interrumpió momentáneamente su vigilancia. Un nuevo mensaje codificado de su equipo de apoyo le informaba que habían identificado actividad inusual en las cuentas bancarias vinculadas a una de las empresas fantasma utilizadas por la red criminal, con transferencias sustanciales realizadas apenas una hora antes del despegue del vuelo, un patrón que coincidía con operaciones previas donde los fondos provenientes del tráfico humano eran limpiados justo antes de una transacción mayor con compradores de alto perfil. Esta información elevaba significativamente la importancia del vuelo. Ya no se trataba solo de vigilancia preliminar, sino potencialmente de una operación activa que podría estar desarrollándose en tiempo real frente a sus ojos. Teresa aprovechó que Eduardo parecía absorto en su tablet para examinar más detenidamente a Caroline Winters, notando detalles que su entrenamiento le había enseñado a valorar. La mujer revisaba periódicamente un elegante reloj de oro, no por impaciencia sino siguiendo un patrón consistente que sugería la espera de un momento específico. Mantenía su bolso de diseñador constantemente sobre su regazo en lugar de bajo el asiento como recomendaban las normas de seguridad, y había rechazado todas las ofertas de bebidas alcohólicas a pesar de aceptar repetidas veces que le rellenaran su vaso de agua, comportamientos que podrían ser completamente inocentes pero que, en conjunto y en el contexto de la investigación en curso, adquirían un significado potencialmente relevante. Teresa sintió una punzada de ansiedad profesional mezclada con la adrenalina característica de las operaciones en desarrollo. Estaba sola, sin respaldo inmediato, potencialmente rodeada de objetivos vinculados a una peligrosa red criminal y limitada en sus opciones de acción por el entorno cerrado de la cabina de un avión en pleno vuelo. Esta sensación de vulnerabilidad operativa evocó en ella un recuerdo doloroso. 7 años atrás, durante otra misión donde también había estado sin respaldo inmediato, había recibido la noticia del aneurisma fatal de Roberto mientras se encontraba infiltrada en una organización criminal, forzada a mantener su cobertura y su compostura mientras su mundo personal se desmoronaba, incapaz incluso de llorar abiertamente por temor a comprometer la operación y su propia seguridad. Ahora, mientras el avión atravesaba nubes oscuras sobre el territorio estadounidense, Teresa se enfrentaba nuevamente a esa dualidad desgarradora que definía su vida. La agente perfectamente entrenada que analizaba metódicamente cada detalle en busca de conexiones criminales, y la mujer que, en el aniversario de la muerte de su esposo, sentía el peso de los sacrificios personales que su dedicación profesional había exigido a lo largo de los años. La cena fue servida con la elegancia característica de la primera clase, los platos presentados cuidadosamente en porcelana real con cubiertos metálicos, un lujo que contrastaba marcadamente con las bandejas compartimentadas de plástico de la clase económica. Mientras Teresa cortaba metódicamente su pollo, manteniendo una apariencia de tranquila normalidad, su mente trabajaba a toda velocidad procesando la información y estableciendo posibles escenarios operativos para cuando el avión aterrizara en Miami dentro de aproximadamente 2 horas. Eduardo Serrano comía con la estudiada precisión de alguien acostumbrado a restaurantes de alta categoría, cortando su salmón en trozos perfectamente simétricos mientras ocasionalmente lanzaba miradas evaluativas hacia Caroline Winters, quien ahora conversaba en voz baja con la auxiliar de vuelo sobre preferencias para el postre. La tensión en la cabina, imperceptible para los pasajeros ordinarios pero claramente detectable para Teresa con su entrenamiento especializado, parecía intensificarse sutilmente a medida que el vuelo avanzaba hacia su destino, como si una cuenta regresiva invisible estuviera en marcha. Teresa aprovechó el momento para extraer nuevamente su libro sobre Georgia OKF, un movimiento aparentemente casual que le permitió cambiar ligeramente la posición de su cuerpo para mantener en su campo visual tanto a Eduardo como a Caroline mientras parecía absorta en su lectura. Una nueva notificación vibró discretamente en su teléfono. El equipo de apoyo en tierra había identificado a un tercer sujeto de interés que podría estar también a bordo, un hombre identificado como Rafael Méndez, supuestamente ubicado en la sección ejecutiva, conocido por servir como enlace entre compradores de alto nivel y la red de tráfico. Teresa sintió que las piezas comenzaban a encajar en un patrón preocupante. No estaba simplemente en presencia de sospechosos aislados, sino potencialmente en medio de una operación coordinada que involucraba a múltiples actores de la red criminal. Mientras esta realización se asentaba en su mente, Eduardo Serrano finalmente rompió el silencio que había mantenido hacia ella durante la mayor parte del vuelo, comentando con un tono que intentaba ser casual pero que no lograba ocultar completamente su condescendencia que era inusual ver a personas como ella en primera clase, especialmente en rutas como Chicago-Miami que normalmente estaban dominadas por ejecutivos y turistas adinerados. Teresa,
Manteniendo perfectamente su personaje, respondió con una sonrisa educada pero ambigua que la vida estaba llena de sorpresas y que los tiempos estaban cambiando. Una respuesta calculadamente abierta que no revelaba nada sobre su verdadera identidad o propósito. El comentario había sido claramente un intento de Eduardo por obtener información sobre ella, un acercamiento que Teresa interpretó no como un cambio en su actitud racista, sino como una posible señal de que su presencia cercana comenzaba a generarle inquietud profesional, especialmente después de que ella había mostrado interés en los documentos financieros que él había estado revisando. Esta dinámica, un baile silencioso de sondeo mutuo bajo la apariencia de una conversación trivial entre desconocidos, era precisamente el tipo de interacción en la que Teresa había sido entrenada para destacar, utilizando los prejuicios de sus objetivos como una herramienta que le permitía obtener información mientras era subestimada. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotras, dale un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué crees que sucederá cuando Eduardo descubra quién es realmente Teresa. Las mejores teorías serán mencionadas en nuestro próximo video especial sobre mujeres extraordinarias en profesiones dominadas por hombres. ¿Conoces a alguna mujer que, como Teresa, desafía estereotipos en su trabajo diario? El servicio de postres había concluido y los auxiliares de vuelo recogían las bandejas y cubiertos mientras el avión proseguía su trayecto hacia Miami, surcando un cielo ahora más despejado que permitía vislumbrar ocasionalmente las luces de ciudades y pueblos miles de metros bajo ellos. Teresa Morales había retornado aparentemente a la lectura de su libro, aunque su atención permanecía dividida entre las páginas y la vigilancia discreta de sus objetivos, especialmente Eduardo Serrano, quien ahora mostraba signos de ansiedad creciente. Revisaba su reloj constantemente, se pasaba la mano por el cabello entrecano con frecuencia, y había solicitado un segundo whisky que bebía a pequeños sorbos mientras su pierna derecha se movía con un ritmo nervioso casi imperceptible. La tensión en la cabina se había transformado sutilmente, adquiriendo una cualidad más definida que Teresa, con años de experiencia en operaciones encubiertas, reconocía como el preludio de una acción inminente. Su teléfono vibró nuevamente con otra actualización cifrada. El equipo en tierra confirmaba ahora con certeza que 3 miembros conocidos de la red criminal se encontraban a bordo, y que según análisis de patrones de comunicación recientes, existía alta probabilidad de que estuviera por ejecutarse una transacción significativa en las próximas horas tras el aterrizaje. Teresa evaluó sus opciones mientras mantenía su expresión serena. Podía continuar con el plan original de simple vigilancia y seguimiento en Miami, o podía intentar obtener más información directamente durante el vuelo, aprovechando que Eduardo parecía cada vez más propenso a interactuar con ella, posiblemente para evaluar si representaba alguna amenaza para sus planes. El riesgo de esta segunda aproximación era considerable, ya que cualquier comportamiento que despertara sospechas podría alertar a los objetivos y comprometer meses de investigación meticulosa. Con la experiencia acumulada durante más de 2 décadas en el FBI, Teresa decidió implementar una estrategia intermedia. Mostraría un interés casual en Eduardo que le permitirá establecer una conversación superficial sin revelar su verdadera identidad, utilizando la subestimación que él hacía de ella como una herramienta táctica. Con este objetivo en mente, Teresa cerró su libro y se volvió ligeramente hacia su compañero de asiento, comentando con tono conversacional que parecía que finalmente habían dejado atrás la turbulencia, una observación trivial diseñada para abrir un canal de comunicación sin parecer intrusiva o amenazante. Eduardo Serrano, sorprendido por la iniciativa de Teresa después de casi 2 horas de silencio mutuo, respondió con una cortesía mecánica que evidenciaba su educación formal más que genuino interés en la conversación, aunque Teresa notó cómo sus ojos la evaluaban con nueva atención, como si reconsiderara algún juicio previo. Aprovechando esta pequeña apertura, Teresa mencionó casualmente que viajaba a Miami para visitar a su hermana, una mentira cuidadosamente construida que formaba parte de su cobertura y que estaba respaldada por documentación detallada en caso de que alguien decidiera verificarla. Eduardo, adoptando el tono ligeramente condescendiente de quien se siente obligado a mantener una conversación con alguien a quien considera socialmente inferior, mencionó que él viajaba por negocios inmobiliarios, siendo propietario de una firma de desarrollo con proyectos tanto en Chicago como en el sur de Florida. Información que Teresa ya conocía por el extenso dossier que había estudiado durante la preparación de la operación. La conversación fluyó con una falsa casualidad, con Teresa interpretando magistralmente el papel de una mujer común impresionada por el aparente éxito de su interlocutor, mientras extraía sutilmente información sobre sus actividades programadas en Miami y sus conexiones locales. La tensión en los hombros de Eduardo comenzó a disminuir gradualmente a medida que la conversación avanzaba, su ego claramente alimentado por la atención aparentemente admirativa de Teresa, quien cuidadosamente evitaba cualquier pregunta que pudiera parecer demasiado específica o inusual. Durante este intercambio, Teresa mantenía simultáneamente una vigilancia periférica sobre Caroline Winters, quien ahora parecía haberse quedado dormida,
aunque el agente del FBI notó que su mano derecha permanecía firmemente aferrada al asa de su bolso de diseñador incluso durante su aparente sueño. Un detalle que sugería un nivel de alerta incongruente con su postura relajada. La azafata Luisa Vega pasó junto a ellos, ofreciendo nuevas bebidas, y Teresa notó una mirada de complicidad en sus ojos cuando observó que ahora ella y Eduardo conversaban, como si la tripulante apreciara el hecho de que Teresa hubiera logrado superar de algún modo la barrera de hostilidad inicial. El momento crítico de la interacción llegó cuando Eduardo, cada vez más cómodo con la conversación y ligeramente desinhibido por el alcohol, comenzó a alardear sobre un nuevo desarrollo residencial de lujo en Key Biscayne que, según explicó con mal disimulado orgullo, incluiría instalaciones exclusivas diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de clientes internacionales discretos, una frase que inmediatamente activó las alarmas profesionales de Teresa dada su similitud con la terminología eufemística utilizada por operadores de lavado de dinero para referirse a individuos que buscan invertir fondos de origen cuestionable. Mientras Eduardo explicaba entusiasmado algunas características arquitectónicas del proyecto, Teresa fingió un interés moderado, ocasionalmente haciendo preguntas que le permitieran evaluar cuánto de esta operación inmobiliaria coincidía con los patrones identificados en la investigación del FBI sobre propiedades utilizadas como vehículos para legalizar dinero proveniente del tráfico humano. La conversación fue interrumpida abruptamente cuando un movimiento brusco del avión al atravesar una bolsa de aire provocó que la bebida de Eduardo se derramara parcialmente, algunas gotas salpicando su tablet que había dejado sobre la bandeja plegable frente a él. Con una maldición ahogada, Eduardo se incorporó rápidamente, intentando limpiar el dispositivo con las servilletas disponibles, mientras Teresa, en un acto reflejo de cortesía, le ofreció su pañuelo personal. En la confusión del momento, mientras ambos intentaban controlar el pequeño desastre, Teresa notó que Eduardo había desbloqueado apresuradamente su tablet para verificar que no se hubiera dañado, revelando involuntariamente una pantalla con lo que parecían ser datos de transacciones financieras entre varias empresas con nombres que la gente reconoció instantáneamente como parte de la red de entidades fantasma bajo investigación. La adrenalina recorrió el cuerpo de Teresa mientras mantenía su expresión de preocupación casual por el incidente, consciente de que acababa de confirmar visualmente la conexión de Eduardo con las operaciones ilegales, una prueba circunstancial pero significativa que reforzaba la importancia de mantener su vigilancia sobre el hasta Miami. El incidente con la bebida derramada tuvo un efecto inesperado en la dinámica entre Teresa y Eduardo, quien ahora parecía genuinamente agradecido por la ayuda desinteresada que ella le había ofrecido, mostrando por primera vez desde el inicio del vuelo un comportamiento que no estaba teñido por su evidente prejuicio racial. Aprovechando este cambio sutil pero significativo, Teresa continuó la conversación con renovada naturalidad, comentando distraídamente que su difunto esposo solía decir que los accidentes con bebidas eran el precio inevitable de viajar en avión. Una observación aparentemente trivial que sin embargo le permitió introducir elementos verídicos de su vida personal en la conversación, anclando su narrativa ficticia en experiencias reales para hacerla más convincente. Eduardo, visiblemente más relajado, mencionó que también era viudo, un dato que Teresa ya conocía por su expediente pero que ahora adquiría un matiz diferente al ser compartido voluntariamente, creando un inesperado punto de conexión humana entre el objetivo de investigación y la agente encubierta. La conversación derivó hacia temas más personales, con Eduardo compartiendo anécdotas sobre sus dos hijos adultos que vivían en Europa, mientras Teresa hablaba de Miguel y Elena, describiendo con orgullo genuino los logros académicos y profesionales de ambos sin revelar detalles que pudieran comprometer su identidad real. Este intercambio, superficialmente banal pero estratégicamente valioso, fue interrumpido cuando Luisa Vega se acercó para informarles que comenzarían los preparativos para el aterrizaje en aproximadamente 20 minutos, solicitándoles que guardaran sus dispositivos electrónicos y colocaran sus asientos en posición vertical según las normativas de seguridad. Mientras Teresa guardaba su libro y ajustaba su asiento, notó que Eduardo hacía algo peculiar. Extraía disimuladamente una pequeña memoria USB de su tablet antes de apagarla, guardando el dispositivo no en su maletín sino en el bolsillo interior de su chaqueta. Un comportamiento que sugería que la información contenida en esa memoria era particularmente sensible o valiosa. Caroline Winters, que aparentemente acababa de despertar de su siesta, realizaba ahora una serie de acciones que coincidían sorprendentemente con las de Eduardo. Revisaba la hora exacta, aseguraba su bolso de mano, y verificaba su teléfono una última vez antes de apagarlo según las instrucciones de la tripulación. La sincronización de estos movimientos aparentemente independientes pero paralelos confirmó para Teresa lo que su instinto profesional ya sospechaba. Ambos pasajeros estaban coordinados de alguna manera, probablemente preparándose para algún tipo de intercambio o acción conjunta tras el aterrizaje. A medida que el avión iniciaba su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Miami, Teresa sentía como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en un patrón reconocible,
pero también era consciente de que aún faltaban elementos cruciales para comprender completamente la operación que estaba a punto de presenciar. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, no te pierdas el desenlace. Suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones para ser la primera en conocer cómo terminará este encuentro entre Teresa y Eduardo. Además, visita nuestra página web donde encontrarás historias reales de mujeres en el FBI que han roto barreras en un mundo dominado por hombres. ¿Has enfrentado alguna vez una situación donde revelaste tus verdaderas capacidades a alguien que te había subestimado? Cuéntanos tu experiencia. Las luces de Miami comenzaron a dibujarse bajo el avión mientras descendía gradualmente, la ciudad extendiéndose como un tapiz de luces doradas contra el azul profundo del Atlántico, un espectáculo que normalmente habría cautivado la atención de Teresa pero que ahora apenas registraba en su conciencia, completamente enfocada en los preparativos finales para el momento crítico que se aproximaba. El capitán anunció que aterrizarían en aproximadamente 15 minutos y que la temperatura en Miami era de 24 grados centígrados, información que pareció intensificar la inquietud de Eduardo, quien ahora verificaba repetidamente su teléfono apagado como si la imposibilidad de comunicarse durante estos últimos minutos de vuelo le resultara especialmente angustiante. Teresa había activado el modo de grabación encubierta en su reloj, un dispositivo de apariencia convencional pero equipado con tecnología avanzada que permitía capturar audio e imágenes discretamente, anticipando que cualquier interacción posterior al aterrizaje podría contener información crucial para la investigación. La cabina de primera clase había adquirido esa atmósfera peculiar característica de los momentos previos al aterrizaje, conversaciones que se apagaban gradualmente, pasajeros guardando sus pertenencias y ajustando sus asientos, auxiliares de vuelo verificando que todos cumplieran con los protocolos de seguridad. En este ambiente de expectativa contenida, Teresa notó un intercambio visual significativo entre Caroline Winters y Eduardo Serrano, una mirada fugaz pero inconfundiblemente cargada de significado, confirmando sus sospechas de que ambos no eran extraños entre sí como habían pretendido durante todo el vuelo. Este detalle, aparentemente menor, modificaba sustancialmente el panorama operativo. No se trataba de dos actores independientes de la misma red criminal que coincidían en el mismo vuelo, sino de cómplices directos en una operación coordinada que ahora Teresa tenía la oportunidad única de documentar. La azafata Luisa Vega pasó verificando los cinturones de seguridad, deteniéndose brevemente junto a Teresa para comentar con una sonrisa amable que esperaba que el resto de su estancia en Miami fuera más agradable que el comienzo del vuelo. Una observación discreta pero solidaria que hacía referencia al comportamiento inicial de Eduardo y que Teresa agradeció con un asentimiento mientras pensaba, no sin cierta ironía, cuán poco podía imaginar Luisa sobre la verdadera naturaleza de la situación que se desarrollaba ante sus ojos. El avión realizó una maniobra final antes de alinearse con la pista de aterrizaje, provocando que Eduardo inadvertidamente dejara caer su pluma de diseñador, que rodó hasta detenerse junto al pie de Teresa. En un acto automático de cortesía, Teresa se inclinó para recuperar el objeto al mismo tiempo que Eduardo, sus manos casi encontrándose bajo el asiento delantero, un momento trivial que sin embargo desencadenó una secuencia de eventos inesperados. Al moverse rápidamente, el bolso de Teresa, colocado a sus pies, se volcó parcialmente, provocando que varios objetos se desparramaran sobre el suelo de la cabina, entre ellos su credencial del FBI que había mantenido cuidadosamente oculta durante todo el vuelo. La identificación cayó con el lado de la placa federal visible, directamente frente a los ojos de Eduardo, quien se quedó momentáneamente paralizado, su rostro transformándose en una máscara de incredulidad mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Teresa, actuando con la rapidez y precisión que sus años de entrenamiento habían perfeccionado, recuperó inmediatamente su identificación mientras sostenía la mirada de Eduardo, toda pretensión de amabilidad casual desvaneciéndose instantáneamente para dar paso a una intensidad profesional que transmitía un mensaje inequívoco. Lo tenía bajo vigilancia y ahora él lo sabía. El tiempo pareció detenerse en ese instante cargado de tensión, la cabina del avión reduciéndose momentáneamente a ese único punto de confrontación silenciosa entre la gente encubierta y el hombre que ahora comprendía que había estado compartiendo asiento con una representante de la ley federal. La reacción de Eduardo fue reveladora. En lugar del pánico que cabría esperar de alguien descubierto en actividades ilícitas, su rostro mostró primero sorpresa, luego un destello de cálculo, y finalmente una compostura forzada que Teresa interpretó como evidencia de su experiencia en situaciones de alta presión. «Agente Morales, no esperaba este honor», comentó Eduardo en voz baja, con un tono que mezclaba sarcasmo y una nueva forma de evaluación, completamente diferente a la condescendencia racista que había mostrado al inicio del vuelo. Teresa mantuvo su expresión neutral mientras guardaba su credencial, consciente de que se encontraba en un punto de inflexión decisivo. Podía identificarse formalmente como agente federal e iniciar un interrogatorio preliminar.
O podía intentar aprovechar estratégicamente esta revelación parcial para obtener información adicional sin alertar a Caroline Winters ni comprometer la operación más amplia que se estaba desarrollando. Mientras el avión tocaba tierra con una sacudida leve, Teresa tomó su decisión. Inclinándose ligeramente hacia Eduardo, le informó en un tono profesional pero contenido que tanto él como su asociada, la señora Winters, estaban bajo investigación federal en relación con transacciones financieras vinculadas a operaciones de tráfico humano, añadiendo que la cooperación inmediata sería considerada favorablemente por la Fiscalía, una declaración directa diseñada para evaluar su reacción más que para iniciar formalmente un proceso legal en ese momento. El impacto de sus palabras fue inmediato y visible. Eduardo palideció notablemente, sus manos aferrándose con fuerza a los reposabrazos mientras el avión avanzaba por la pista hacia la terminal, su mirada alternando rápidamente entre Teresa y Caroline, quien permanecía ajena a la confrontación que estaba ocurriendo a pocos metros de distancia. ¿Cómo? Comenzó Eduardo, pero se interrumpió, reevaluando visiblemente su posición mientras las implicaciones de la situación se desplegaban en su mente. Teresa mantuvo la presión psicológica, mencionando calmadamente que tenían evidencia de transferencias específicas realizadas esa misma tarde, antes del despegue, un dato preciso que pareció confirmar para Eduardo la profundidad de la investigación en curso. El avión se detuvo finalmente frente a la terminal, la señal del cinturón de seguridad se apagó, y los pasajeros comenzaron el ritual habitual de ponerse de pie y prepararse para descender, creando un murmullo de conversaciones y movimientos que proporcionaba una cobertura perfecta para la tensa conversación. Eduardo, recuperando parte de su compostura, hizo un último intento de controlar la situación, sugiriendo en voz baja que quizás había un malentendido que podría resolverse de manera mutuamente beneficiosa, una insinuación de soborno apenas velada que Teresa registró mentalmente como evidencia adicional de su culpabilidad. La respuesta de Teresa fue precisa y devastadora. Le informó que equipos del FBI ya estaban posicionados en el aeropuerto, que todas sus comunicaciones con Caroline Winters habían sido monitoreadas durante el vuelo, y que Rafael Méndez, su contacto en la clase ejecutiva, ya había sido identificado y estaba bajo vigilancia. Una combinación de hechos reales y suposiciones calculadas diseñada para crear la impresión de una operación federal coordinada mucho más amplia de lo que realmente existía. En ese momento, la reacción de Eduardo ante esta andanada de información reveladora pasó por varias fases en cuestión de segundos: incredulidad inicial, evaluación rápida de sus opciones, y finalmente, una resignación calculadora que Teresa reconoció como el momento en que un sospechoso decide que la cooperación representa su mejor posibilidad de mitigar las consecuencias. Con los pasajeros comenzando a moverse hacia la salida, Eduardo tomó una decisión que cambiaría el curso de la investigación. Inclinándose hacia Teresa, le comunicó en un susurro urgente que él era solo un intermediario, que Caroline Winters era la verdadera operadora de la red financiera, y que estaba dispuesto a proporcionar detalles sobre la estructura completa de la organización a cambio de consideraciones en su caso. Teresa mantuvo su expresión profesionalmente neutra mientras internamente registraba este momento como un avance significativo. La táctica de presión psicológica había funcionado, aprovechando tanto la sorpresa del descubrimiento como los prejuicios iniciales de Eduardo, quien claramente no había considerado que una mujer afrolatina a la que había menospreciado pudiera representar una amenaza para sus operaciones criminales. Mientras los pasajeros de primera clase comenzaban a descender del avión, Teresa le indicó discretamente a Eduardo que permaneciera en su asiento hasta que el resto de los pasajeros hubieran salido, una instrucción que él obedeció con la docilidad característica de quien comprende que su situación ha cambiado irrevocablemente. Caroline Winters pasó junto a ellos, lanzando una mirada interrogante a Eduardo al verlo permanecer sentado, pero continuó hacia la salida sin detenerse, evidentemente confiando en que su asociado manejaría cualquier situación imprevista. Teresa aprovechó estos momentos finales de relativa privacidad para establecer los términos del siguiente paso. Eduardo debería proceder normalmente por el aeropuerto pero dirigirse al Café Blue Horizon en la terminal principal, donde agentes del FBI lo contactarían para iniciar formalmente el proceso de colaboración. Esta instrucción, transmitida con la autoridad serena que caracterizaba a Teresa en situaciones operativas críticas, establecía un control psicológico sobre Eduardo mientras simultáneamente le daba tiempo para contactar a su equipo de apoyo y organizar la vigilancia necesaria. Cuando finalmente se levantaron para abandonar el avión, Eduardo, este hombre que horas antes había tratado a Teresa con desdén racista, ahora la seguía con la deferencia temerosa de quien ha descubierto demasiado tarde que la persona a quien subestimó representaba, en realidad, la encarnación de consecuencias que llevaba años temiendo. Esta historia llega a su fin, pero el mensaje perdura. Nunca subestimes a quien tienes frente a ti por su apariencia, género o etnia. Si esta serie te ha inspirado, compártela con otras mujeres que enfrentan prejuicios en su vida profesional y ayúdanos a crear una comunidad más fuerte.
Deja en los comentarios qué historia de superación te gustaría conocer en nuestro próximo especial y recuerda, eres mucho más poderosa de lo que el mundo te permite creer. Únete a nuestra comunidad hoy mismo. La terminal internacional del aeropuerto de Miami bullía con la actividad propia de una noche de viernes. Familias reuniéndose entre abrazos efusivos, ejecutivos caminando a paso acelerado con sus maletines de cuero, turistas desorientados consultando mapas digitales, y, estratégicamente posicionados entre esta coreografía cotidiana, agentes encubiertos del FBI que habían respondido al mensaje urgente de Teresa enviado durante los últimos minutos del vuelo. Teresa Morales avanzaba con paso decidido a través del terminal, manteniendo una distancia calculada de Eduardo Serrano, quien seguía sus indicaciones de dirigirse hacia el café Blue Horizon con la mecanicidad de alguien que ha perdido el control sobre su destino inmediato. Desde una perspectiva externa, nadie habría podido detectar que se estaba desarrollando una operación federal de alto nivel. Simplemente parecían ser dos pasajeros más moviéndose entre la multitud, uno siguiendo inconscientemente al otro. Teresa mantenía activado el sistema de comunicación discreto que le permitía coordinar con su equipo, un pequeño auricular inalámbrico que pasaba desapercibido bajo su cabello rizado y un micrófono integrado en el colgante que llevaba, tecnología de vanguardia que le permitía mantener informados a sus colegas mientras seguía vigilando a Eduardo y periféricamente, a Caroline Winters, quien ahora se dirigía hacia la zona de recogida de equipajes aparentemente ajena a la situación que se estaba desenvolviendo. Los mensajes concisos fluían a través del sistema: posición de los objetivos, confirmación de identidades, distribución de personal táctico en puntos estratégicos, todo el protocolo de una operación de vigilancia y contención que se había improvisado en cuestión de minutos gracias a la eficiencia del equipo de apoyo del FBI en Miami, dirigido por la agente especial Daniela Rojas, una colega con quien Teresa había trabajado en múltiples ocasiones y en quien confiaba plenamente para este tipo de situaciones delicadas. Mientras avanzaba, Teresa procesaba mentalmente los acontecimientos de las últimas horas. Como el comportamiento racista de Eduardo había sido, irónicamente, el factor que le permitió mantener su cobertura durante gran parte del vuelo, como la subestimación constante que había experimentado se había transformado en su ventaja táctica más valiosa, y especialmente, como décadas de experiencia navegando espacios donde era frecuentemente menospreciada le habían proporcionado herramientas psicológicas únicas para manejar situaciones como la que ahora se desarrollaba ante sus ojos, donde un empresario que horas antes la había tratado con desdén ahora caminaba sumiso bajo su control invisible, dirigiéndose hacia un encuentro que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. El café Blue Horizon ocupaba un espacio privilegiado en la terminal principal, con mesas distribuidas tanto en un área interior como en una terraza que daba a las pistas, creando un ambiente de normalidad cotidiana que servía perfectamente a los propósitos operativos, lo suficientemente concurrido para no llamar la atención, pero con espacios que permitían conversaciones discretas. Eduardo Serrano, siguiendo las instrucciones de Teresa, ingresó al establecimiento y eligió una mesa en la esquina más alejada, colocando su maletín junto a él mientras pedía un espresso doble a una camarera que pasaba, sus movimientos revelando una tensión que intentaba disimular bajo una fachada de normalidad. Teresa no lo siguió inmediatamente. En su lugar, se detuvo brevemente en un punto estratégico desde donde podía observar tanto el café como la ruta que Caroline Winters había tomado, evaluando la situación mientras recibía confirmación a través de su auricular que 3 agentes ya estaban posicionados en el café, de civil, y que otros 2 mantenían vigilancia sobre Winters. Con la situación bajo control táctico, Teresa completó las instrucciones finales. 4 agentes adicionales interceptarían discretamente a Rafael Méndez, quien ya había sido identificado recogiendo su equipaje. La información preliminar suministrada por Eduardo sería verificada inmediatamente, y los equipos de análisis comenzarían a procesar las grabaciones realizadas durante el vuelo. Mientras Teresa se dirigía finalmente hacia el café, se cruzó inesperadamente con Luisa Vega, la azafata que había atestiguado el comportamiento inicial de Eduardo en el avión, quien ahora caminaba junto a otros miembros de la tripulación hacia la salida de personal. Las miradas de ambas mujeres se encontraron en un instante de reconocimiento mutuo, y Teresa percibió en los ojos de Luisa una mezcla de curiosidad y sorpresa al verla aparentemente siguiendo a Eduardo, como si intuyera que había algo más en esta pasajera de lo que había asumido inicialmente. Teresa le dedicó un asentimiento casi imperceptible, un gesto mínimo pero cargado de significado entre mujeres que reconocen en la otra una fuerza que el mundo frecuentemente subestima, antes de continuar su camino hacia el café, donde Eduardo esperaba nervioso, revisando compulsivamente su reloj de lujo mientras la operación federal se cerraba gradualmente a su alrededor. Durante estos momentos de aproximación final, Teresa experimentó ese estado mental particular que había llegado a reconocer a lo largo de su carrera,
Una claridad perfecta donde cada detalle del entorno se registraba con precisión cristalina, donde el tiempo parecía expandirse ligeramente, y donde la culminación de meses de trabajo meticuloso adquiría una cualidad casi ceremonial, un momento de justicia inminente que compensaba, al menos parcialmente, los sacrificios personales que su vocación había exigido a lo largo de los años. Cuando Teresa finalmente ingresó al café y se aproximó a la mesa de Eduardo, notó cómo el rostro del hombre reflejaba el reconocimiento de su nueva realidad. La mujer a quien había menospreciado durante horas, a quien había intentado hacer sentir inferior y fuera de lugar, ahora controlaba completamente su destino. Señor Serrano, comenzó Teresa con un tono profesional mientras tomaba asiento frente a él, agradezco su cooperación hasta este momento. Ahora debemos discutir las condiciones específicas de su colaboración con nuestra investigación federal. Eduardo asintió mecánicamente, la arrogancia anterior completamente desvanecida de su semblante, reemplazada por la expresión cautelosa de quien calcula desesperadamente cómo minimizar las consecuencias de sus acciones. Mientras Teresa comenzaba a delinear las expectativas del FBI respecto a su testimonio, dos agentes en ropa de civil se posicionaron discretamente en mesas cercanas, manteniendo una apariencia casual mientras aseguraban la situación. La conversación procedió con la eficiencia característica de Teresa. Estableció claramente que la cooperación de Eduardo debería incluir testimonio detallado sobre la estructura financiera completa de la organización, identificación de todos los asociados principales como Caroline Winters, documentación de las propiedades utilizadas para el lavado de activos, y particularmente, información sobre las rutas y métodos del tráfico de personas que generaba los fondos ilícitos. Eduardo, acorralado pero adaptándose rápidamente a su nueva situación, comenzó a proporcionar información preliminar valiosa, confirmando involuntariamente varios aspectos de la investigación mientras intentaba posicionarse como un participante menor en el esquema criminal. Teresa observaba este performance con la mirada analítica que había perfeccionado durante décadas, reconociendo los patrones típicos de un sospechoso intentando minimizar su culpabilidad, mientras simultáneamente evaluaba la veracidad de cada dato proporcionado, creando mentalmente un mapa de la organización criminal que se expandía con cada nueva revelación. La interacción fue interrumpida brevemente por una comunicación urgente en el auricular de Teresa. El equipo que vigilaba a Caroline Winters informaba que la mujer parecía haber detectado algo inusual y estaba cambiando abruptamente su ruta, abandonando su equipaje y dirigiéndose hacia las salidas internacionales con signos claros de estar intentando evadir vigilancia. Con calma profesional, Teresa dio autorización inmediata para la intercepción discreta de Winters antes de que pudiera abandonar el aeropuerto, mientras externamente mantenía su atención concentrada en Eduardo, quien ahora detallaba nerviosamente los mecanismos específicos utilizados para transferir fondos desde cuentas en Panamá hasta inversiones inmobiliarias aparentemente legítimas en el sur de Florida. Horas más tarde, en una sala de conferencias discreta en las oficinas del FBI en Miami, Teresa Morales observaba a través de un espejo unidireccional cómo Eduardo Serrano firmaba su declaración oficial, el primer paso de lo que sería un largo proceso de cooperación formal con las autoridades federales. La operación había sido un éxito rotundo. Caroline Winters había sido detenida intentando abordar un vuelo de última hora a las Bahamas. Rafael Méndez estaba bajo custodia proporcionando información adicional, y los equipos técnicos ya estaban analizando los dispositivos confiscados, que según las primeras evaluaciones contenían evidencia suficiente para desmantelar una de las redes de tráfico humano y lavado de dinero más sofisticadas que habían operado en la costa este durante los últimos 5 años. La agente especial Daniela Rojas se acercó a Teresa, ofreciéndole un café mientras revisaban la cronología de los eventos, ambas conscientes de que estaban presenciando la culminación de una investigación que había comenzado casi 18 meses atrás y que ahora, gracias a la combinación de meticulosa preparación y adaptación táctica brillante durante el vuelo, había logrado resultados que superaban todas las expectativas operativas. Sin embargo, mientras Teresa recibía las merecidas felicitaciones de sus colegas, su mente comenzaba ya a alejarse parcialmente del éxito profesional para orientarse hacia aspectos más personales. Era el 7º aniversario de la muerte de Roberto, y había prometido a sus hijos que los llamaría esa noche sin importar cómo se desarrollara la operación. Cuando finalmente pudo retirarse a la habitación de hotel que el departamento había reservado para ella, Teresa se sentó en el borde de la cama, exhausta pero satisfecha, y realizó la llamada que había estado esperando hacer durante todo el día. Miguel respondió al segundo tono, su voz tranquila tan parecida a la de Roberto que, incluso después de 7 años, provocaba en Teresa un momento de reconocimiento doloroso pero dulce. «Mamá, estábamos esperando tu llamada. Elena está aquí conmigo. Te pongo en altavoz», comentó mientras escuchaban movimientos al otro lado de la línea y luego la voz cálida de su hija saludándola con evidente cariño. Por primera vez en su carrera, Teresa compartió con sus hijos algunos detalles de la operación que acababa de concluir,
no los aspectos clasificados o técnicos, sino la experiencia personal de haber sido subestimada y cómo había utilizado esa subestimación como herramienta estratégica. Una conversación que se transformó inesperadamente en un momento de conexión profunda, cuando tanto Miguel como Elena comenzaron a compartir sus propias experiencias de prejuicio racial en sus respectivos campos profesionales. Esta conversación, desarrollándose con una honestidad que raramente se habían permitido antes sobre estos temas, continuó hasta bien entrada la noche, creando un nuevo nivel de entendimiento mutuo que Teresa reconoció como uno de los regalos inesperados que este difícil aniversario le había traído. La capacidad de transformar décadas de experiencias dolorosas en sabiduría compartida con la siguiente generación, un legado de resistencia y dignidad que trascendía su identidad como agente federal. Para anclarse en su rol más fundamental como madre y como mujer que había navegado con éxito un mundo que constantemente intentaba hacerla invisible. Esta historia de Teresa Morales nos recuerda que el poder a veces reside donde menos lo esperan aquellos que juzgan por apariencias. Si te ha conmovido esta narrativa sobre dignidad, resistencia y justicia, compártela para inspirar a otras mujeres que enfrentan situaciones similares. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de superación, y deja en los comentarios tu propia experiencia de un momento en que alguien te subestimó y cómo lo enfrentaste. Juntas somos más fuertes. Activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia inspiradora.